El Colegio de México, el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el Foro de Seguridad Hídrica y la Universidad Rosario Castellanos presentan Agua limpia, futuro claro. Hola a todos, todas los que nos siguen en las redes sociales del Colegio de México. Hoy iniciamos un nuevo podcast vinculado a un proyecto de investigación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, CECITI, del Gobierno Federal, un proyecto estratégico que desarrollamos 3 instituciones, el Colegio de México, el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de la Defensa Nacional y la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Este podcast abordará una temática muy importante para todo el país y precisamente más importante para el Valle de México, y es la contaminación del río Tula. Nosotros estamos realizando investigación en esta cuenca que recibe las aguas residuales del Valle de México, y hoy queremos empezar a socializar la información técnica, la información científica que estamos generando en varias instituciones de investigación, acompañando a los proyectos estratégicos que ejecuta el Gobierno Federal. Este podcast se titula Agua limpia, futuro claro. Y precisamente lo que queremos dar es una señal de esperanza en una región donde lo que encontramos, además de la contaminación, es una sociedad un poco desesperanzada ante la problemática que se está viviendo. Hoy, este primer episodio, vamos a abordar la historia de la contaminación de la cuenca de Tula. El pasado explica el presente que está viviendo esta zona, y para ello nos acompaña un querido profesor del Colegio de México, el doctor Manuel Ordórica, es profesor investigador, quien forma parte de este proyecto y con quien abordaremos algunos datos importantes, relevantes, para entender cómo se gestó este problema, qué soluciones se están dando, qué desafíos encontramos y, sobre todo, transmitir una idea de que es posible descontaminar un sitio aún en estas condiciones. Hola Manuel, muchas gracias por estar en este inicio de un nuevo podcast en el Colegio de México. Esperamos que sea de interés para todos. ¿Cómo empezamos, Manuel? ¿Cuál es la historia de la contaminación en Tula? Bueno, digamos, hay que hacer un poquito de historia en relación a la construcción del Gran Canal del Desagüe. La Ciudad de México era una ciudad, digamos, en términos de población pequeña. Crecía lentamente porque nuestra natalidad era, si bien alta, la mortalidad también era elevada. Entonces crecíamos despacio. Entonces ahí no tuvimos ningún problema. Hay que reconocer las grandes obras hechas por los gobiernos anteriores. Estamos hablando del canal del desagüe de finales del siglo XIX, ahí su construcción. Luego vienen algunos avances importantes que se dan posteriormente en función del crecimiento demográfico. O sea, el crecimiento demográfico está detrás. ¿Por qué? Porque, digamos, rápidamente empezamos a crecer en términos de la población. Llegamos a tener crecimientos del orden a nivel nacional de 3.5%, que hacía que la población total del país se duplicara cada 20 años. Pero eso mismo, digamos, de alguna manera se transmitía a la Ciudad de México. Y bueno, y acá además, con el tema de la migración o la inmigración en la Ciudad de México, se dio un crecimiento sumamente rápido. Entonces ahí, digamos que el tema demográfico está un poco detrás de lo que yo diría está el tema de la contaminación. ¿Por qué? Porque, digamos, su crecimiento es elevado, y ahí es donde pues, el Estado toma una serie de decisiones importantes y bueno, y empieza a hacer nuevas ramas, digamos, del canal del desagüe. Eso fue, de alguna manera, uno de los arranques de la contaminación. Al principio todo
fertilidad en términos de que todo lo que iba hacia la zona del Tula, pues era muy importante para para la producción de alimentos. Pero conforme fue pasando el tiempo, eso se fue de alguna manera afectando. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo que estamos enviando a la cuenca del Tula, pero hay otros 3 elementos que son importantes. Tenemos una termoeléctrica muy importante, tenemos una refinería, ¿no? Tenemos una cementera. Eso de alguna manera pues es fundamental, pero de alguna manera ha tenido un impacto en la cuestión de la contaminación. Sí, hay algo que me gustaría también traer a cuenta ahora que estamos haciendo este recuento histórico. Cuando nos referimos al crecimiento poblacional al que tú aludes, estamos hablando de una población requiere agua, ¿no? Ese ya nos presenta un problema, no era suficiente el agua, había que traerla y grandes obras, como bien dices. Pero la otra cara de la moneda es ¿a dónde van las aguas una vez usadas de esta población creciente, ¿no? Una población, pues no podemos obviar que el Valle de México ostenta la capitalidad, es el centro del país, están los poderes, atrae población, como bien dices, ¿no? Y quizá no tuvimos el cuidado como país de planificar bien este crecimiento poblacional con todo lo que trae detrás. Y esas aguas negras, por decir la otra cara de la moneda, tienen que salir, ¿no? Van a algún sitio. No es nada nuevo porque desde la colonia, desde los aztecas, ya era un problema, ¿no? El agua siempre ha sido un problema o una solución también aquí en el Valle de México. Entonces, no quisiera dejar pasar un dato importante, que es el decreto que les garantiza aguas negras a los agricultores de Hidalgo en esta zona, ¿no? Que es por donde pasa el río Tula. Les garantiza las aguas negras de la Ciudad de México. No era visto como un problema en su momento. Las aguas negras representaban pues un nutriente para la agricultura y estaba, bien visto utilizarla, si podemos ponerlo en estas palabras. Pero hoy en día no es así. Y a esto se añade 3 grandes industrias que tú mencionas ahora, que son importantes para el Valle de México. En el entorno del país quizá no representan para la generación eléctrica un porcentaje muy alto, pero para el Valle de México sí son vitales, ¿no? La termoeléctrica, la refinería y, como dices, sí, la cementera. ¿Y ahora cuál es la situación, Manuel? ¿Ahora qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos, hay nuevas presas que se construyeron. Tenemos la presa Endó, sí, ¿no? Requena, Rojo Gómez, muy importantes obras del país. Pero lo que ha ocurrido antes, como nos habían comentado en algún momento cuando hemos asistido por esa zona, que podían pescar, ahora pues definitivamente no lo pueden hacer. Sí. Entonces estamos en una situación bastante más complicada. Y a eso se une un elemento que desde mi punto de vista es muy importante, que tiene que ver con las enfermedades que se están generando. O sea, hay algunas enfermedades que son pues muy, muy delicadas desde el punto de vista, digamos, de lo que puede ocurrir con la población. Entonces, esas enfermedades se producen por por lo que se está llevando a esa zona. De alguna manera han existido tratamientos muy importantes del agua, pero digamos, es tanta la cantidad de agua que llega ya que no hay capacidad para enfrentarla. Sí. Entonces, ahí definitivamente creo que en nuestra situación ante lo que está ocurriendo desde el punto de vista, digamos, de la salud, está vinculado a cuestiones, digamos, que la misma población está observando. Sí. Por un lado, sí tenemos información que viene, digamos, en los trabajos que existen desde el punto de vista académico, pero lo que hemos visto,
digamos, y tú has constatado ahí con la gente, pues que, digamos, hablan de que han tenido problemas de enfermedades respiratorias, gastrointestinales, problemas que están relacionados con la piel. Y bueno, uno que llama mucho la atención es el que se refiere al cáncer, ¿no? Nos hablan de cáncer de mama. Hay muchas cosas que hay que investigar. Sí. Definitivamente hay cosas que pues los vemos, digamos, en algunos de los artículos, pero es muy importante que sepamos si ese tipo de cuestiones realmente ocurren. La gente sospecha, nosotros también desde el ámbito académico. ¿Por qué? Porque hay digamos, metales pesados que están vinculados a enfermedades que es lo que de alguna manera se desprenden precisamente de lo que la cementera, la termoeléctrica, la refinería pudieran estar, digamos, produciendo que no alcanzan a separar, ¿no? Sí, hay dos cosas. Una parte técnica, que ahora me gustaría que profundizaras un poquito más, y la parte que acabas de mencionar de la percepción de la población. La población percibe, siente también, tiene síntomas de ciertas enfermedades. Los datos que hemos explorado también en las estadísticas oficiales nos muestran un aumento de ciertas enfermedades. Como bien dices, hay indicios, ¿no? Indicios que pudieran vincularse directamente a ciertas actividades industriales. No podemos olvidar que el Valle de México tiene una industria también importante, que no solo son las aguas negras de la Ciudad de México, sino también de otros municipios del propio Hidalgo que vienen hacia el río Tula, ¿no? Y bueno, y acabas de mencionar la presa Endó, que bueno, es una presa con una carga contaminante muy importante, nos dicen los técnicos, y con las cuales se están regando los cultivos, ¿no? Ciertos cultivos que quizá no son aptos para consumo humano tal como se está haciendo ahora. Pasando a la parte técnica, este problema, que no es exclusivo de la cuenca de Tula, sabemos que el gobierno el gobierno federal ahora ha identificado 3 proyectos estratégicos tratándose de ríos contaminados. Uno es Tula, otro es el río Atoyac y otro está en Guadalajara, ¿no? El Lerma Santiago. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en Tula? ¿Qué tipo de contaminación? Hay una parte técnica difícil de entender incluso para los que estamos investigando temas de agua, que no somos pues químicos o no tenemos cierta formación. Hay algo que no entendemos, ¿no? Y pienso que para la población también debe ser complicado entender, y ahí es una labor que nosotros con este podcast quisiéramos también empezar a traducir, a socializar cierta información de tal manera de comprender mejor qué está pasando. Y una es la parte técnica, contaminantes. ¿Qué contaminantes sí se han documentado ahí? Sí, bueno, hay algunos contaminantes y aparecen en la norma, ¿no? Que son, digamos, delicados. Uno, digamos, es el mercurio. El mercurio tiene, digamos, en la norma aparece como 0.01 miligramos por litro. ¿Qué quiere decir cuando decimos 0.01 miligramos por litro? Como que nos cuesta trabajo entender qué es eso. Pero si pensamos en 0.01, pues es una cosa tan pequeña. ¿Y por qué la norma es tan estricta? Porque hay un peligro. El mercurio resulta muy peligroso. Por eso es que la norma es muy estricta. Otro, el cadmio o el cromo, ¿no? Pues el arsénico tienen 0.5 miligramos por litro. También es muy pequeño, no tan pequeño como el mercurio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que también algo muy pequeño de cantidades de esos metales pesados pueden ser delicados precisamente porque se pueden vincular a enfermedades como las que hemos mencionado. El cáncer que puede venir, digamos, cáncer de mama, cáncer de gastrointestinal, etc. Entonces, por eso resultan ser muy importantes las normas en el proyecto que se está haciendo, ¿no? Claro. Pues nosotros desarrollamos este proyecto. Llevamos ya algunos meses trabajando en la zona.
y continuará. Queremos que este podcast forme parte de esa socialización de la información que estamos generando y que contribuya a fomentar una participación informada, porque en esta zona también vemos mucha conflictividad social. Eso es lo que hemos detectado, pero no solo porque hayamos ido a trabajo en campo, sino que basta ver los medios de comunicación, son muchos, todos los días hay alguna protesta, algún conflicto, una confrontación con las autoridades que están ejecutando un proyecto, pero que quizá falta socializar. Esa es la labor que como instituciones académicas o de investigación podemos hacer nosotros y esperamos que contribuya a este podcast. Bueno, para finalizar, Manuel, ¿quisieras agregar algún dato, algún comentario? Este podcast continuará, por supuesto, está en la primera parte, estamos empezando desde la parte histórica, pero queremos abordar todas las aristas, la legal, la social, la técnica, la de salud. Todos estos temas los iremos abordando, inclusive también haremos entrevistas con los agricultores que tienen su particular punto de vista para entender por qué están usando lo que implica usar las aguas residuales tratadas o no tratadas en la producción de alimentos. ¿Algún mensaje, alguna idea que quisieras comentar finalmente? Sí, bueno, a partir de la visita que hemos tenido a la zona, me ha llamado mucho la atención el interés de la población. Sí. Creo que es importante que la solución del problema pues esté en el gobierno, esté en nosotros en dar información, comunicarnos con la población. Ese es algo que yo creo que, digamos, en lo que hemos vivido ha sido fundamental. Sí. Llegar a platicar con la gente para que la población pues reconozca que también la solución está en ellos o en ellas. Sí. Entonces, pues hay cosas que me gustaría que pudiéramos incorporar en nuestro proyecto, y una cuestión que para mí es fundamental tiene que ver con todo lo que es, digamos, el hecho de la educación. La educación a los niños en términos de lo que están viviendo relacionado con el agua. En términos de la salud también me parece un tema muy importante, porque estamos pensando que necesitamos clínicas e instituciones, pero hay que movernos de una manera un poco más ágil y más rápida. Por ejemplo, tener clínicas móviles, tener discusiones entre todos los habitantes, que sean los habitantes también los que midan la calidad del agua. Nosotros queremos que vayan los químicos, no, hay que enseñar a la gente a que mida la calidad del agua. Ese tipo de cosas hay que hacerlas. Pues realizar teatros, ¿no? Vinculados precisamente a esto, utilizar, digamos, toda la cuestión de la inteligencia artificial moderna, digamos, aprovechando todo lo que tenemos desde el punto de vista tecnológico, incorporarlo ahí, y también la población esté inserta en la solución del problema. No pensemos en que ellos van a solucionar, que el gobierno solo va a solucionar el problema. Todos tenemos que entrar a la solución de él. Pues muchas gracias, Manuel, por acompañarnos en este primer episodio. Esperamos que resulte interesante, no solo para los pobladores de la cuenca de Tula o los que viven al margen del río o el Valle de México, sino para todo el país, porque este problema se está presentando en la mayor parte de los ríos del país y de Latinoamérica. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.